Para comenzar, en la parte interesante de este vídeo, como sé que mucha gente no se termina de leer los textos diarios que vienen en cada edición diaria de los comebacks de 80s, vamos a recordar cómo terminó la historia del comeback anterior. Los chicos habían regresado a su mundo de realidad y ahora disfrutaban de una vida, digamos, más normal, que de hecho estaban teniendo bastante éxito. Por ejemplo, Woo-yeon estaba siendo una especie de azafato de vuelos de avión. Yo-san había tenido éxito con temas empresariales, como acciones de empresas, y se había vuelto bastante rico. De hecho, toda esta historia que les voy a contar en este video transcurre en el rancho de Yo-san, que como he dicho, se ha vuelto bastante rico. Luego Hong-joon, por otro lado, se ha vuelto un escritor de éxito y justo acababa de sacar una segunda parte de una de sus historias de fantasía que estaban teniendo éxito, y es bastante curioso porque las historias están basadas en los sucesos de 80s en el mundo Z, y de hecho en la portada de esa segunda edición literalmente tienen a Z junto con los guardianes y al otro lado tienen a Trueno junto con los estudiantes, y adelante nos dicen claramente cómo están los miembros de 80s con las fedoras. O sea, Hong-joon aprovechó estas historias que les ocurrieron a todo el grupo de los chicos realmente en el mundo Z y las está vendiendo como historias ficticias y le está yendo muy bien. Luego, si no me equivoco, Songhwa es bombero y Mingi se ha vuelto bastante famoso a niveles que vas por la calle y encuentras publicidad de él, y de hecho hacen una broma con que parece el propio Z porque lo ven mucho en las publicidades por todos lados. Pero en fin, lo que quiero que tengan claro del contexto de los chicos en este final de la historia del comeback anterior es que los chicos ya se estaban ganando y buscando la vida por sí mismos y les estaba yendo bien. Pero lo interesante se vuelve cuando están en el rancho de Yo-san y tienen una conversación muy interesante, ya que como están bebidos empiezan a soltar todo tipo de locuras y bromas que transcurren en una especie de incluso enfrentamiento, ya que empezamos a ver cómo Woo-yeon se empieza a diferenciar en cuanto a ideales y cómo él sin duda ha despertado de nuevo su pasión y necesita un cambio de vida. Porque sí, Woo-yeon tiene un claro, profundo deseo de volver, de regresar a lo que eran antes. Pero rápidamente los chicos no le toman en serio, porque están muy a gusto en sus nuevas vidas y saben que lo que ocurrió en el mundo Z no terminó de funcionar del todo bien. Hay frases literales de Woo-yeon que dice: ¿por qué no hacemos un último intento? Él se emborrachó mucho en esa noche en la que los chicos estaban reunidos, así que intentaron calmarle para que quitase esas ideas de su cabeza. Empezaron a bromear sobre ello, incluso sobre una vuelta de ellos como grupo musical. Pero es que hubo un cambio en el pensamiento de Woo-yeon, porque dentro de su vida en la que se había adaptado a ser auxiliar de vuelo, en un supuesto vídeo que grabó cantando y bailando para mostrar la seguridad durante el vuelo, se dio cuenta de que realmente no era así, de que realmente él lo que quería hacer era cantar y bailar. Y es que en Woo-yeon precisamente vimos desde el comienzo, con el diary film y demás, que él tenía una gran pasión dentro, pero le costaba comenzar y poder abrirse, perder la vergüenza y demostrar al mundo de lo que es capaz. Woo-yeon prácticamente se siente derrotado, que esa vida que le están teniendo ahora es una derrota, que realmente para lo que están en este mundo es para algo más, es para ser un grupo, ser 80s y demostrar con su arte a todo el mundo de lo que son capaces. Pero Yo-san para nada piensa que esto sea así de realmente, que sea una derrota. Sobre todo él, claro, se ha vuelto rico. De hecho, Yo-san dice una frase muy buena que es: ¿crees que cualquier vida que no siga tu sueño original es verdaderamente un fracaso? Aquí sobre todo fue cuando ya se formó ese enfrentamiento por parte de Woo-yeon con el resto de miembros, pero sobre todo con Yo-san, el cual tenía un pensamiento muy distinto al de Woo-yeon. Y es que en parte Woo-yeon tiene mucha parte de razón, ya que los miembros, al estar teniendo sus vidas propias, es cierto que al final se han convertido un poco en lo que juraban destruir. Es decir, cuando viajaron al mundo Z se dieron cuenta de la importancia que son las emociones, el arte, los sueños, la esperanza, y que es bastante curioso de que ahora que han vuelto a sus vidas normales, a pesar de que no terminaron de saber cómo acabó la rebelión, la revolución que crearon en el mundo Z, ahora que han vuelto a su mundo y a sus vidas normales, no sepan o no sean capaces de luchar por aquello que intentaron cambiar a todo Strickland, no lo han sabido adaptar a sus vidas personales. Se han quedado con la comodidad y ese éxito que han logrado de una forma que parece hasta sencilla. A él le llamaron a Woo-yeon, Yo-san, incluso inmaduro o imprudente.
En ese momento en el que Woo-yeon no paraba de enfrentarse a Yosan fue cuando se dieron cuenta de que de verdad Woo-yeon lo estaba diciendo en serio y que no era una broma como estaban diciendo el resto de miembros del grupo, con eso de volver a ser 80s. Fue entonces cuando Woo-yeon admitió que estaba borracho y decidió irse del rancho, alejándose solo en la oscuridad. Sin duda el pensamiento de Woo-yeon en este apartado, hay una parte en la que no para de hacer preguntas, un auténtico monólogo muy interesante. Hay una parte en la que habla sobre todo de sentirse atrapado en un largo túnel y en el que los miembros le miraban desde el otro lado, es decir, desde un punto de vista totalmente contrario. Pero lo interesante y lo que le hace a él sin duda actuar para intentar cambiar el pensamiento de los chicos es Sopro. Sobre este elemento, Sopro podría dedicarle sin duda un vídeo en exclusiva porque es algo muy interesante. Voy a dar una introducción muy breve aquí porque es necesario para que lo entiendan, y viendo el apoyo que haya en este vídeo decidiré si hago ese vídeo finalmente o no, así que ya saben, dejen su apoyo por favor. La cosa es que cuando estaban en el rancho se dieron cuenta de que cerca del Cromer reconstruido, que incluso parecía una obra de arte moderna, el Cromer todo ahí reconstruido, los cristales, que no sé si se acuerdan, pero se había roto al final de la salida del mundo Z, pues ahora lo habían reconstruido y al lado o cerca se habían dado cuenta de que estaba Sopro. Sopro es ese cubo rojo que habíamos visto, si no me equivoco, al final en el epílogo con Crazy Form. Y es bastante curioso porque hablan de que Ojo Izquierdo, aquel señor que vimos que charlaba con los chicos en el primer adelanto de Jalasía y que en las historias de los textos diarios tiene mucha importancia, fue quien se lo dio a Yosan, pero Yosan en todo momento preguntó a los chicos sobre quién debería tener Sopro, este elemento que le había dado Ojo Izquierdo, y que es muy interesante porque tiene que ver con Jalasía y sus 4 sacerdotes guardianes. Cuidado con esto. Ya os digo que Sopro tiene mucho lore y podría ser un vídeo exclusivo. Pues cada vez que preguntó Yosan que quién debería tenerlo, los chicos se hacían los locos, es decir, evadían la pregunta o cambiaban de tema. Y a su vez los chicos no recordaban que Yosan en ningún momento les preguntara sobre ello. Entonces es bastante extraño. Pero ahí en el momento sí se dieron cuenta de que Sopro estaba allí. Bien, ¿qué pasó? Que Woo-yeon, cuando se fue absolutamente solo, sin parar de preguntarse cosas, digamos que casi deprimido, llorando, fue entonces cuando se acordó de nuevo Sopro, en una especie de metáfora en la que vio las estrellas y vio algo iluminarse de color rojo. Se acordó rápidamente de Sopro, que lo tenía Yosan en el rancho. Y es que Sopro tiene una particularidad que ellos ya sabían, no es otra que despertar las emociones. Y obviamente eso fue lo que pensó Woo-yeon estando esperando el metro. Quizás debería utilizarlo para sincronizar sus emociones, las de Woo-yeon, las de querer explotar esas emociones, sacarlas afuera, querer volver como 80s y demostrar de nuevo al mundo lo que querían hacer en el mundo Z, pero en sus propias vidas. Este sentimiento, sincronizarlos con sus compañeros para que todos se sintieran igual, para que él ya no estuviese expuesto en el otro lado del túnel y por lo tanto estuviesen en total sincronía, y digamos que un poco Woo-yeon se saliese con la suya. Fue entonces cuando Woo-yeon volvió tranquilamente a la villa y todos los miembros dormían, porque claro, habían pasado una noche de fiesta, alcohol y demás, y él, digamos que a escondidas, se dirigió con cuidado, sin hacer ruido, abrió el armario donde estaba Sopro y el Cromer, tomó a Sopro. Y fue entonces cuando él se preguntó a sí mismo si podría lograr ese objetivo de sincronizarse con sus compañeros. Lo agitó como si fuese una bola de estas que te responden a tus preguntas. Apretó la piedra fuertemente, se la llevó al corazón y dijo una frase bastante crucial. Es como si todos hubieran olvidado lo que era ser feliz. Reaviva nuestra pasión como entonces y seamos felices juntos de nuevo, por favor. Fue entonces cuando de los propios dedos de Woo-yeon brotó una luz intensa, roja, como una aurora de rubí que danzó por toda la oscura habitación, la iluminó y sin duda tomó su deseo y seguramente lo cumplió. Es por lo tanto por lo que el final del episodio 2 de Golden Hour es muy interesante, porque esto que hizo Woo-yeon es crucial para la historia, porque puede cambiarlo todo. O sea, no estamos hablando de que ellos puedan viajar de nuevo al mundo Z ni nada por el estilo, pero sí que puede lograr que 80s alcance lo que sería el verdadero momento dorado de los chicos. Quizá va por ahí el verdadero significado de esta era, y quizás logre Woo-yeon
que los chicos por última vez se unan y exploren al máximo sus sentimientos y emociones. La historia está en un momento muy interesante. Estoy como un loco para saber lo que pasará ahora en este nuevo comeback, independientemente de lo que hagan en el MV, que ya sabéis que luego no tiene mucha relación con lo que pasa en la historia. De verdad que la parte de Wooyoung, todos esos pensamientos que hace son muy interesantes y a mí me tocaron bien hondo. O sea, está escrito muy bien, sobre todo lo he leído traducido al español. Es una historia muy interesante, o sea, lo recomiendo por 1000. Y me voy a quedar de nuevo con una frase que no leí antes, que me impactó en esa parte en la que Yeosang no paraba de llamarlo inmaduro o imprudente. Y Wooyoung dice: ¿ser imprudente es un delito? Hay tanta gente imprudente en el mundo, como todos los que se enamoran, sabiendo que al final romperán. Él cree que todos somos unos tontos inmaduros. ¿Y por qué la imprudencia es inmadura? Repito, ¿por qué la imprudencia es inmadura? Realmente cuando lees las reflexiones que hace Wooyoung te hacen quedarte de su parte sin duda, porque es muy interesante lo que dice. También entiende el lado de los otros miembros que ahora se están buscando la vida y le están yendo bastante bien, pero entiendo totalmente a Wooyoung. Yo creo que en general si haces algún tipo de arte siempre tienes ese pensamiento de ¿y si dejo todo? ¿Y si dejo mi trabajo por luchar por mi arte? ¿Y si cambio de vida para luchar por realmente esa afición, esa ilusión, ese sueño que tenía en un principio? Todos tenemos ese miedo, ¿no? Por luchar por nuestros sueños, y realmente aquí tocan ese tema de una forma muy interesante. Sin más, me encantaría hacer más vídeos como este de lore, sobre todo explicando extensamente qué es Sopro o lo que sabemos sobre Sopro, cómo quedó el mundo Z después de que ATEEZ saliese de ahí, sobre también quiénes son Z, Trueno, los guardianes, los estudiantes, etcétera. Ya saben, tienen que dejar muchos likes en este vídeo para que yo me dé cuenta de que realmente lo queréis. Sobre todo, compartid este vídeo a más ATEEZ que le pueda interesar, que por lo que sea a lo mejor no encuentran información o contenido parecido en español. Aprovecha y envíale este vídeo, te doy mi permiso. Y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos muy prontito. Chaito, chaito, chaito. Y ahora que el final sucede, volveré o no a verte. Lo que sea, pero podrás sentir como estaré siempre. Aunque no pueda encontrarte, sentirte será lo importante.